Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a estar compartiendo acerca de coaching, liderazgo y comunicación. En su libro La teoría de la comunicación, Paul Watzlawick, él afirma que es imposible no comunicar. Este es uno de los paradigmas comunicacionales más importantes de estos tiempos, porque siempre estamos comunicando. Ahora la pregunta es, ¿qué tal es la calidad de nuestras conversaciones? Ahora, al ser el coaching ontológico una disciplina muy nueva, esto nos permite abordar las problemáticas existenciales de cualquier sistema gestado, ya sea empresarial o familiar, por ejemplo, y así podemos transitar el gran dilema comunicacional, ya que muchos aún se siguen comunicando sin tener en cuenta al observador. Recordemos que en el viejo paradigma comunicacional, este estaba muy centrado en lo que es el mensaje y era funcional para las máquinas, para los ordenadores. En cambio, en el nuevo paradigma comunicacional, como estamos en un cambio de época y emergen nuevas problemáticas para el ser humano, el coaching viene al rescate del ser humano para poder brindarle herramientas y recursos para poder hacer la transición y la adaptación a las nuevas realidades. Entonces, este sistema del viejo paradigma comunicacional ya es obsoleto porque no tiene en cuenta lo que es la figura del observador. Hemos escuchado decir que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Entonces, siempre con todo esto queremos decir que estamos conversando y que siempre nos estamos comunicando. Y surge esta otra pregunta: ¿qué haces vos cuando no estás conversando? A lo que podés responder: no estoy haciendo nada cuando no estoy conversando. Sin embargo, aun cuando no estemos conversando con otros o cuando no estemos hablando en voz alta o estemos aún en silencio, aún así se está llevando a cabo una conversación interna, la cual es con nosotros mismos. Aún al dormir se disparan procesos neuronales que llamamos sueños y que al despertar los traduciremos en un relato o una conversación. Así es entonces que podemos distinguir dos formas de conversar. Una que es emitiendo sonidos con la boca o con el cuerpo, por ejemplo, lenguaje de señas, etc., lo cual es una forma pública de expresión. A este tipo de conversaciones las llamaremos conversaciones públicas. Y dos, la otra forma de comunicarnos son a través de las conversaciones privadas, que son las que mantenemos con nosotros mismos, en nuestros pensamientos. Y son tan frecuentes este tipo de conversaciones privadas que por costumbre a lo mejor a veces ni nos damos cuenta de que las estamos teniendo. Por esto decimos que siempre estamos en conversaciones. Ahora, los resultados que obtengamos están directamente relacionados con el tipo de conversaciones y relaciones que mantenemos con otros, con el medio, con el entorno. Entonces, nuestras relaciones también son redes conversacionales. Por ello, cuando no obtenemos el resultado que estamos deseando, esto es indicativo de que está faltando algo allí. Y es una conversación, pero no una conversación cualquiera, sino una conversación diferente en mi forma de hacer pedidos, ofertas, promesas, declaraciones. Es de esta manera que me convierto en responsable del tipo de conversaciones que estoy teniendo y evitar caer en el victimismo. Entonces definimos la responsabilidad como la habilidad para dar respuesta a esas situaciones externas que llamamos circunstancias o también las llamamos nuestras realidades. Vamos a tomar el caso, por ejemplo, de una empresa. Sí, una empresa es una red de relaciones y conversaciones también, y su éxito dependerá primordialmente en la habilidad de sus integrantes para efectuar los cambios y modificaciones relacionales entre ellos, con el entorno también y con otras organizaciones sistémicas como por ejemplo el mercado. Sí, el mercado también es un sistema de redes conversacionales. Lo mismo pasa con una familia. Una familia también es un sistema que está conformado por miembros donde el éxito consistirá primordialmente también en cómo usted es y en cómo hace las cosas, o sea, su manera de proceder, en el trato. Y esto también son el nutrir las relaciones. Ahora, en esas interacciones van a impactar los hechos y las opiniones. Ahora, en lo que es materia de opiniones, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con otros, ya que lo que una afirmación dice acerca de alguien es diferente a lo que dice un juicio, por ejemplo. Un juicio es una opinión, mientras que un hecho es una afirmación y yace en lo descriptivo. Y la característica de un juicio yace que vive en quien lo formula, es decir, existen únicamente en el lenguaje, no tienen independencia existente fuera del lenguaje. Entender esto es crucial,
porque la mayor parte del sufrir humano reside en confundir que tomamos un juicio como si fuera una afirmación, es decir, tendemos a escuchar y a hacer juicios como si fuesen verdades y no como si fuesen lo que son opiniones. Entonces hay algunas características de las afirmaciones. Una que son hechos medibles, observables por terceros. Otra es que al afirmarlas me comprometo con respaldar lo afirmado con evidencias o con testigos, la ley de los testigos. Otra es que pueden ser verdaderas, pueden ser falsas o indecisas. Y otra característica es que son útiles para fundar a los juicios. ¿Y cuáles son las características de las opiniones o de los juicios? Entonces, una de las características de los juicios es que al emitir un juicio me comprometo de una forma u otra a fundamentarlo con hechos. Hablan más de las personas que lo emiten, de la persona que los formula, nos muestra su manera de mirar el mundo. Otra característica de los juicios es que hablan de los estándares personales de la persona que los está emitiendo. Otra característica es que están basados en experiencias personales. Y otra característica es que abren o cierran posibilidades. También otra característica es que pueden ser válidos o inválidos según la autoridad que le otorguemos a quien los está emitiendo. Por ejemplo, si la persona que los emite no les damos nosotros autoridad, esos juicios van a carecer de valor porque se van a transformar en simples chismes. Que emitimos juicios porque el futuro nos está inquietando. Los juicios o opiniones tienen que ver con el futuro, haciendo referencia a experiencias que hemos vivido en el pasado. Ahora fíjense qué interesante que es esto. Creemos que tenemos opiniones, pero en realidad son ellas quienes nos tienen a nosotros. El lenguaje no es inocente y nos hacemos cargo de lo que opinamos. Ahora, los juicios son puntos de vista cargados de información. Ahora, ¿para qué nos sirven los juicios? Los juicios, sobre todo los fundados, nos sirven para diseñar nuestro futuro y adentrarnos en estos futuros con menos incertidumbre. Ahora, ¿qué compromiso requieren los juicios? Requieren tener autoridad para emitirlo. Si son de mi incumbencia, por ejemplo, la gente está continuamente emitiendo juicios sin que se les haya dado autoridad para ello. Otra característica o compromiso es de fundamentarlos, ya que pueden ser fundados o infundados de acuerdo a la relación que tienen con el pasado. ¿Y para qué fundar un juicio? Entonces vamos al pasado y rescatamos aprendizajes que nos van a permitir diseñar futuros posibles para no hablar por hablar. ¿Y cómo fundamos los juicios? Primero nos centramos en ¿para qué? ¿Para qué emito este juicio? Siempre que emitimos un juicio es por algo y para algo. Y también tiene que ver con el estándar. Entonces suponemos desde un estándar para evaluar desempeños, y los estándares son sociales y van cambiando con el tiempo. También cómo fundamos el juicio a través de un dominio o área. ¿En qué dominio o área estoy emitiendo ese juicio? Porque al emitirlo lo hacemos desde un dominio en particular de observación. También para fundamentar un juicio, para fundarlo, a menudo emitimos nuestras opiniones más allá del dominio de observadores, es decir, ojo con hablar por hablar. Los juicios deben ser emitidos al dominio de la observación desde el cual se han emitido. También una forma de fundar juicios son los hechos que los respaldan. Se logra fundar los juicios al proveer afirmaciones, o sea, hechos, con relación a lo que estamos juzgando. No caigamos en fundamentar un juicio con otro juicio. También otra forma de fundamentar el juicio a través de los hechos que validan el juicio contrario. Por ahí la cantidad de afirmaciones provistas para fundamentar un juicio y emitir una opinión requiere que lo revisemos a eso, porque tal vez los hechos indiquen otra cosa. Es cuando eso no nos hace ruido, o tal vez que nos estemos equivocando. Pueden estar basados en interpretaciones erróneas, y esto es muy común que se dé. Entonces, ¿cómo modifico un juicio? Los seres humanos nos creamos en el lenguaje y a través de él vamos convirtiendo esos espacios de posibles habilidades para reinventarnos. Entonces tenemos que usar toda la info para un diseño de futuro que nos sea funcional a nosotros. Por ello, cuando comunicamos lo hacemos desde la víctima o desde el ser responsable. Voy a hacer una distinción entre el víctima y el ser responsable. La víctima
estará reaccionando todo el tiempo, escudándose en explicaciones tranquilizadoras. Las llamamos así, explicaciones tranquilizadoras, porque no resuelven algo, no resuelven nada, sirven simplemente para desahogo. El problema sigue existiendo ahí. Es como entrar en el modo queja. La queja no resuelve nada, simplemente es una faceta descriptiva del lenguaje y no produce ningún cambio. Entonces son explicaciones tranquilizadoras porque me declaran inocente y entonces echo la culpa al entorno, a un tercero. No me hago responsable. Hago responsable al clima, a las finanzas, al sistema, por mi carencia de resultados, de competencias, de habilidades. Entonces siempre habrá un motivo para estas explicaciones de por qué no logré lo que logré. Entonces lo explico como consecuencia de factores externos a mí. Es una explicación irresponsable. Por ejemplo, la víctima piensa: yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Entonces dar este tipo de explicaciones tiene su costo, ya que nos ubica en el rol de víctimas. Me declaro inocente y al mismo tiempo también impotente e incompetente. Este tipo de explicaciones me cierran posibilidades de acción. No puedo responsabilizarme de una situación y esto tiene su costo. Entonces, ¿qué preguntas utiliza el víctima? ¿Qué te pasó? También pregunta: ¿qué o quiénes te hicieron tal cosa? ¿Cómo te sentiste de lo que te pasó? ¿Qué deberían haber hecho los demás? Siempre buscando que alguien venga a hacerse cargo de la situación. En cambio, el protagonista o el responsable utiliza la faceta generativa del lenguaje, o sea, las explicaciones generativas. El protagonista piensa que involucrándose en el problema puede ser parte de la solución y lo que obtengo como resultado es lo que yo ayudo a producir. O sea, no me hago culpable, sino responsable. No elegí que pasara lo que pasó, pero sí elijo la actitud para encontrar una forma de satisfacer al cliente en este caso. Obrar de este modo también tiene su costo también, y este es el costo de la responsabilidad. Estas explicaciones generativas abren un montón de posibilidades de acción para nuestras vidas. Entonces, ante un hecho, ¿qué historia vamos a elegir contar? ¿La historia de la víctima o la historia del responsable o del protagonista? Porque la del víctima genera impotencia y con la del protagonista asumo un poder que sí está en mis competencias y posibilidades. Entonces, ¿por dónde pasa la cuestión? La cuestión pasa por asumir responsabilidad, que es la habilidad para dar respuesta ante cual o tal situación. Entonces yo tomo conciencia que pase lo que pase, puedo elegir quién voy a ser ante determinada circunstancia. Si por ejemplo yo soy puntual, es porque elijo ser de los que llegan a horario, independientemente del resto. No me definen las opiniones de las demás personas, sino que me definen los compromisos que cumplo o que dejo de cumplir. Entonces la acción la elijo yo, porque la acción genera ser. La máxima reza que actuamos como somos, pero también dice que somos como actuamos. Puedo elegir, es una cuestión que tiene que ver con la esencia, o sea, con quién soy, tiene que ver con mi identidad. Quiénes somos es siempre nuestra decisión. En esto se produce un aprendizaje y el proceso de aprendizaje es un proceso de asumir responsabilidades. Entonces aprender desde el coaching es hacer foco en las explicaciones generativas, ya que durante el proceso de aprendizaje revisamos creencias, desafiamos juicios maestros, procesamos razonamientos, etc. ¿Qué pregunta utiliza el responsable? Se pregunta: ¿a qué desafío te enfrentaste? ¿Qué respuesta elegiste dar frente a esta circunstancia? Otra cosa que se pregunta: ¿cuál era tu objetivo? A diferencia del víctima, acá está asumiendo la responsabilidad y no delegando esa capacidad de generar cosas en otros. Entonces, estar en modo responsable nos asegura tener una actitud de éxito. Aunque son muchas las actitudes que podemos adoptar en la vida, el desenlace de situaciones que experimentamos depende mucho, nos guste o no, exclusivamente de nosotros. Esta actitud clave es responsabilizarnos por los resultados de nuestras acciones. Así entonces, el asumir que solo nosotros somos responsables por nuestras acciones, estamos ejerciendo nuestro poder de voluntad creativa y consciente en lugar de situarnos en víctimas de las circunstancias. Entonces, hacernos cargo de que la responsabilidad nuestra nos sitúa en un lugar
de poder. Entonces, poder como creadores de la realidad que queremos vivir. Entonces puedo afirmar, yo no quiero pasar necesidad, y puedo declarar, entonces ¿qué quiero? Y responder, quiero, y ahí le sigue una lista de creación. Entonces este poder se origina dentro de nosotros, es nuestro. Si lo transferimos a un tercero, cederemos ese poder y entonces estaremos en una desventaja pero inmensa. La idea de asumir responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones no es una idea muy popular, ya que actualmente la carencia de liderazgo personal consiste en ceder ese poder a otras personas al negarnos a aceptar justamente lo que venimos hablando, que son responsabilidades. Al parecer, nuestra sociedad está diseñada para dar soporte al que elige estar en modo víctima. Al ceder este poder en quien lo delegamos y a cualquier persona que lo deleguemos, ese se termina convirtiendo en el dueño de nuestra voluntad. Si no soy responsable de los eventos que se presentan en mi vida, puedo preguntarme, ¿quién es entonces? Si no soy yo, ¿quién? Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Si no es ahora, ¿cuándo? De esta manera piensa el protagonista. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya para ir finalizando. La solución es entrar en contacto con nuestro poder interno de construir conscientemente la realidad que queremos vivir. Esto se logra asumiendo la responsabilidad y corriendo riesgo. Si desarrollamos la actitud de aceptar nuestra responsabilidad en cualquier situación, seremos los creadores de nuestra realidad soñada y de nuestros destinos. Entonces, para ir finalizando, liderazgo y comunicación son habilidades, competencias, recursos que tienen mucho que ver con quién queremos ser. Son herramientas que desde el lenguaje nos permiten crear a través de la fase generativa del lenguaje.